¿Cuáles son las señales de alerta de la diabetes? Algunas de las señales de alerta temprana suelen ser las mismas, tanto para la tipo 1 como la diabetes tipo 2. Por eso, si reconoces las señales puedes ayudar a tu médico a dar con un diagnóstico precoz y comenzar el tratamiento lo antes posible. La diabetes tipo 2 se desarrolla lentamente y puede que no dé muchas señales de advertencia. La diabetes es una enfermedad médica muy grave pero, a su vez común. Si padeces diabetes, necesitas controlar los niveles de azúcar en tu sangre con regularidad y supervisarlos para estar seguro de que están dentro del rango adecuado. Muchas personas no saben que existen varios tipos de diabetes. Es común que aquellos diagnosticados terminen sorprendiéndose, ya que los síntomas pueden ser graduales durante muchos meses o años. Conoce a continuación algunas señales de alerta de la diabetes a las que tienes que prestarle atención. Señales de alerta de la diabetes. Las señales de alerta de la diabetes pueden ocurrir con el tiempo o por el contrario, aparecer rápidamente. Los distintos tipos de diabetes pueden tener indicadores similares o diferentes. Debes prestar mucha atención a estos síntomas, ya que suelen alertar peligro, sed extrema, boca seca, ganas frecuentes de orinar, hambre, fatiga constante, conducta irritable, visión borrosa, heridas que no cicatrizan o lo hacen con dificultad, piel que pica o que está reseca, infecciones constantes por hongos. Señales de alerta de la diabetes de tipo 1. Este tipo de diabetes es diagnosticada generalmente en niños y adultos muy jóvenes, aunque realmente puede ocurrir a cualquier edad. Los niños suelen experimentar estos síntomas adicionales, así que presta mucha atención: pérdida de peso involuntaria y repentina, mojar la cama cuando ya han dejado de hacerlo, infecciones por hongos en la zona íntima en niñas antes de la pubertad. Síntomas similares a la gripe, como las náuseas, el vómito, aliento con olor a frutas, problemas respiratorios y pérdida de la conciencia. Los síntomas gripales aparecen cuando la diabetes tipo 1 no diagnosticada hace que las cetonas se acumulen en el torrente sanguíneo. Esta condición se llama cetoacidosis diabética y es una emergencia médica que requiere tratamiento inmediato o podría complicarse. Señales de alerta de la diabetes de tipo 2. Este tipo de diabetes no tiene síntomas repentinos, pero da señales de advertencia como las mencionadas anteriormente. También puedes ser diagnosticado con diabetes tipo 2 si presentas estos síntomas: infecciones persistentes o una herida que no se cura, o cuya curación es muy lenta. Complicaciones asociadas con los niveles de azúcar en sangre anormales por tiempo prolongado, como entumecimiento u hormigueo en los pies. Problemas del corazón. Esta enfermedad suele desarrollar síntomas a lo largo de muchos años y estos suelen ser muy sutiles y difíciles de relacionar con la enfermedad. ¿Quiénes están en riesgo de padecer cualquier tipo de diabetes? Como ya hemos indicado, la diabetes puede ocurrir en cualquier momento. No obstante, hay ciertos factores de riesgo para la diabetes tipo 1 y la diabetes de tipo 2. Los que te presentamos a continuación no es algo exclusivo, ya que incluso los adultos pueden terminar lidiando con diabetes de tipo 1, aunque es poco frecuente. Diabetes de tipo 1, niños, adultos jóvenes, personas con antecedentes familiares de diabetes tipo 1. Diabetes de tipo 2, personas mayores de 45 años de edad, individuos con sobrepeso, personas que llevan una vida sedentaria, fumadores, aquellos con historial familiar de diabetes de tipo 2, presión arterial alta, niveles de triglicéridos o HDL anormales, personas de ciertos grupos étnicos, personas con historial de resistencia a la insulina. Puede que presentes uno o más de los síntomas de advertencia relacionados con la diabetes. Si lo haces, ponte en contacto con tu médico para una cita. Asimismo, puede que descubras un diagnóstico de diabetes cuando consultas a tu médico con el fin de tratar con otra enfermedad o en un análisis de sangre rutinario. ¿Qué más debes saber? Si sospechas de la existencia de las señales de alerta de la diabetes, es posible que tu médico quiera saber qué síntomas tienes, tu historial familiar, qué medicamentos consumes, si padeces de alguna alergia. Recuerda que debes hablar con tu médico si sospechas que tienes diabetes. Recibir atención rápida y una gestión efectiva es clave para controlar los síntomas y prevenir problemas futuros graves. Si tienes diabetes tipo 1, necesitarás gestionar los niveles de glucosa. Por este motivo debes regular tus niveles de insulina con tu dieta y hacer que esté más activa en tu sangre.
En caso de que tengas diabetes de tipo 2, puedes administrar azúcar a tu sangre con una dieta especial que la active por sí sola o tomar medicamentos que cumplan con esta función. Tener diabetes no significa que no puedas llevar una vida plena, pero deberás cuidar un poco mejor de tu salud.